Imagina el amanecer, pero no el de tu cómoda ventana. Este amanecer es un cuchillo de hielo que corta el aire sobre una meseta cubierta de niebla, y ahí, en medio de la bruma, decenas de cuerpos mutilados yacen amontonados como ramas muertas, sus miembros desarticulados, sus cráneos abiertos con golpes certeros de piedra tallada. Las aves carroñeras ya han hecho su parte. El hedor dulce y metálico de la sangre rancia se mezcla con el humo de una fogata que aún humea, como si el crimen hubiera ocurrido minutos antes. Nadie habla, pero todos entienden el mensaje. Alguien desafió las reglas de la tribu, y la justicia prehistórica no conocía de abogados ni apelaciones. Solo conocía de huesos rotos y advertencias grabadas en carne humana. Yo estoy ahí a un paso de esa fosa con los pies hundidos en barro y sangre, y no puedo evitar notar un detalle macabro. Junto a cada cuerpo, dispersas como si fueran parte del botín, hay herramientas de caza, puntas de sílex, hachas de mano, lanzas con astillas teñidas de marrón. ¿Recuerdas cuando te contaron que nuestros antepasados eran simples cazadores-recolectores? Bueno, olvidaron decirte que también eran verdugos eficientes. Un zumbido de moscas llena el silencio. El sol apenas comienza a calentar los charcos de sangre coagulada, y la escena se vuelve todavía más grotesca. Algunos torsos presentan marcas de descarnamiento, como si alguien hubiera arrancado tiras de carne con cuchillas de piedra. ¿Fue canibalismo ritual o simple hambre? Ya lo sabremos, pero lo irónico es que, mientras tú piensas en ellos como salvajes, ellos pensaban lo mismo de su enemigo, porque esta fosa no fue obra de animales, fue obra de hombres, de manos humanas, de cerebros humanos que decidieron que la muerte no era suficiente. Retrocedamos. Antes de que los cuerpos se apilaran, hubo una noche de viento y miedo, y antes de esa noche, hubo traición. La tribu de la meseta vivía del bisonte y del ciervo. Cazaban juntos, dormían juntos, morían juntos, hasta que alguien robó lo que no debía. Y en un mundo donde la comida era vida, robar era peor que matar. Te contaré qué ocurrió. Un cazador, uno de los mejores, decidió que no compartiría su presa con los demás. Se llevó las mejores partes, las escondió, creyó que nadie lo notaría. Pobre ingenuo. Aquí no había policías, pero sí había ojos en cada sombra. Lo vigilaron, lo siguieron, y cuando la luna se cubrió de nubes, decidieron actuar. La justicia en la prehistoria era rápida y teatral. No buscaba rehabilitar, buscaba infundir terror. Y vaya si lo logró. Lo que verás en esta historia no es un cuento con moraleja, es la verdad incómoda de nuestros ancestros. Eran tan humanos como tú, con el mismo miedo, la misma rabia, y la misma capacidad de crueldad. Y mientras los miras con horror, recuerda, en su lugar, tú habrías hecho lo mismo, o estarías en la fosa. Si quieres descubrir la verdad detrás de este hallazgo y no perderte el resto de esta historia brutal, suscríbete ahora y acompáñame hasta el final. Retrocedamos. Antes de que el amanecer pintara la fosa de rojo y hedor, hubo una noche en la que el viento silbaba como un depredador hambriento. La tribu de la meseta dormía en torno al fuego. Ese fuego que no era un lujo, sino una muralla contra las sombras y los colmillos invisibles. Había silencio, salvo por el crujir de los huesos en la hoguera y algún murmullo de los ancianos, que parecían olfatear el desastre antes de que ocurriera. En la penumbra, a una distancia calculada, una figura se escabulló con el sigilo de quien sabe que el castigo será peor que la muerte. Era Kaar, el mejor cazador del clan, el hombre que lanzaba la lanza más lejos y clavaba el sílex donde quería. Todos dependían de él, y quizá por eso se sintió intocable. Llevaba en sus manos un paquete envuelto en piel fresca, la carne tierna del bisonte cazado ese día, la parte más codiciada, aquella que se repartía entre los líderes y los niños para mantenerlos fuertes. Pero Kaar no pensaba compartir. Mientras todos dormían con el estómago vacío, él se escabullía con su botín hacia una grieta en la roca, un escondite que solo él conocía. Creía que era invisible. ¡Qué ternura! Lo que no sabía era que, en la oscuridad, otros ojos lo observaban, brillando como carbones encendidos. No eran lobos, eran hombres. 3 cazadores jóvenes,
resentidos por su arrogancia, lo seguían en silencio. Las manos les sudaban, pero el odio les daba valor. En ese mundo, la justicia no tenía jueces ni discursos, tenía piedras afiladas y rencores acumulados. Kaar depositó su tesoro en la grieta y se relamió los labios. No se dio cuenta de que había firmado su sentencia de muerte. El robo de carne no era solo hambre, era traición al pacto ancestral de supervivencia. En el clan, compartir era ley sagrada. Quien rompía esa ley ponía en peligro a todos. Dramático, espera a ver lo que sigue. Los 3 cazadores regresaron al campamento y, sin una palabra, despertaron a los líderes. En segundos, la noticia se esparció entre los refugios de piel y piedra. No hubo gritos, no hubo caos, solo una calma gélida, como la que precede a una tormenta. Las mujeres apartaron a los niños, los ancianos afilaron cuchillas. La asamblea improvisada duró lo que dura un parpadeo. La decisión fue unánime. Al amanecer, Kaar pagaría con su vida, pero no sería una muerte rápida, eso sería demasiado amable. La tribu necesitaba espectáculo, un recordatorio de que la codicia tenía precio. Así era la pedagogía de la Edad de Piedra, visceral y memorable. Antes de que el sol se levantara, un grupo de hombres lo arrancó de su lecho. Sus gritos no despertaron compasión, despertaron el morbo. El juicio fue tan breve como brutal. Un anciano lo acusó, Kaar negó, y nadie le creyó. El resto, ya lo viste en la fosa. Pero la ejecución de Kaar fue solo el inicio. Las cosas se salieron de control de una forma mucho más oscura. Porque en ese mundo, la sangre no siempre apaga la sed de venganza, a veces la enciende. El amanecer trajo consigo no solo el frío que mordía los huesos, sino el espectáculo que la tribu esperaba con un silencio casi religioso. Kaar, atado con fibras de tendones y cuerdas de piel curtida, estaba en el centro del círculo. Su rostro, que alguna vez inspiró respeto, era ahora una máscara de miedo, sudor y tierra. Los ancianos hablaban poco, no hacía falta, la ley no se negociaba y la tribu necesitaba una lección que ardiera en la memoria de cualquiera que, en algún momento, pensara en quedarse con algo que no fuera suyo. Lo que comenzó como un juicio pronto degeneró en algo más primitivo, más brutal, y si quieres verlo con sarcasmo, más democrático. Cada uno tendría derecho a marcarlo, a dejar su sello de advertencia en ese cuerpo que ya no era de Kaar sino del clan. Las piedras de sílex comenzaron a chocar entre sí con un sonido seco, como si el aire se partiera en pedazos. Primero fueron cortes pequeños, casi ceremoniales, en los brazos, en las piernas. La sangre brotaba y caía en la tierra helada, formando pequeños charcos oscuros. Kaar gritaba, pero nadie apartaba la vista. Los niños miraban, y esa era la verdadera finalidad, no criar ladrones. Pero algo cambió. La multitud olió la sangre, y con ella, la venganza se mezcló con una rabia ancestral difícil de explicar. El resentimiento contra el cazador arrogante estalló. Ya no era justicia, era revancha desatada. Las lanzas se clavaron, los huesos crujieron, y el cuerpo de Kaar se convirtió en un lienzo para los odios acumulados. Los 3 jóvenes que lo delataron dieron el primer golpe mortal, una piedra en la cabeza, seca y certera. Pero la multitud no se detuvo ahí. Los gritos de Kaar se apagaron, y aún así siguieron. Le arrancaron miembros, usaron sus herramientas de caza como bisturís improvisados. No se trataba de matarlo, sino de destrozarlo. La fosa donde lo hallamos después no estaba planeada, fue improvisada sobre la marcha, porque el frenesí no les permitió pensar en dónde esconderían lo que quedaba de él. Y aquí viene lo peor, la parte que los arqueólogos encontraron siglos después, y que nos hace torcer el gesto. Kaar no fue el único. La escena se descontroló hasta convertirse en un ajuste de cuentas generalizado. Vecinos con rencillas antiguas aprovecharon el caos para despachar sus venganzas privadas. Cuando la sangre empieza a correr, el límite entre justicia y carnicería desaparece. Al final, más de una docena de cuerpos yacían junto a Kaar, algunos acusados de cómplices, otros simplemente desafortunados. Por eso, en la fosa, los arqueólogos hallaron no solo a un ladrón, sino a mujeres, ancianos y hasta adolescentes, todos desmembrados.
¿Y recuerdas las herramientas de caza junto a los cadáveres? No eran trofeos, eran el mensaje. Esto le pasa a quien rompe el pacto. Esa mañana, el olor de la muerte impregnó el aire y se metió en la piel de todos. Y, por si te parece exagerado, no olvides, esto está documentado. La violencia no empezó en Roma ni en la Edad Media. Nació con nosotros, cuando aún dormíamos bajo pieles de animales. Y, lo creas o no, la historia de esta masacre todavía se pondrá peor. Cuando el frenesí se apagó, el silencio no trajo calma, trajo algo peor. El vacío después de la violencia, esa sensación pegajosa de haber cruzado un límite del que no hay vuelta atrás. Los cuerpos de Kaar y los demás yacían desperdigados, sus miembros en ángulos imposibles, la sangre ya mezclándose con el barro helado. La tribu entera miraba el desastre, y en ese momento alguien, no sabemos quién, propuso lo impensable. Era una voz ronca, un anciano con cicatrices en el rostro, que dijo: si los lobos comen, nosotros también. No fue una metáfora. En un mundo donde la comida escaseaba y el invierno apretaba, la idea de dejar toda esa carne pudrirse era tan absurda como dejar el fuego apagarse. En un mundo donde la comida escaseaba y el invierno apretaba, la idea de dejar toda esa carne pudrirse era tan absurda como dejar el fuego apagarse. Las mujeres encendieron más hogueras. Los cuchillos de sílex se limpiaron en la nieve y los cuerpos comenzaron a ser descuartizados con una precisión escalofriante. La arqueología no miente. En los huesos hallados siglos después, hay marcas claras de descarnamiento, de haber sido hervidos y quebrados para extraer el tuétano. ¿Canibalismo ritual? ¿Hambre desesperada? Quizá ambas cosas, pero lo más inquietante no fue que lo hicieron, sino cómo lo hicieron, con calma, con una solemnidad casi religiosa. Cada parte del cuerpo se repartió siguiendo un orden jerárquico. Los ancianos recibieron la cabeza, símbolo de poder. Los guerreros, los músculos de los brazos y piernas. Los niños, las vísceras hervidas en piel de animal. No hubo asco, hubo agradecimiento. Y antes de que digas que salvajes, recuerda que tú también comes carne. Ellos simplemente no tenían carnicerías con vitrinas. Lo sarcástico de todo esto es que el acto de devorar a los traidores no solo calmó el hambre, sino que reforzó la cohesión de la tribu. Era una advertencia y una comunión a la vez. Aquí no hay espacio para el egoísmo. Aquí todos somos uno, aunque sea masticándote. Las herramientas de caza, junto a los restos, no eran casualidad, fueron colocadas con intención. Unas como símbolo del crimen de Kaar, otras como amuletos para que los muertos, si decidían volver en espíritu, no lo hicieran con las manos vacías. Y mientras el humo de la carne chamuscada se mezclaba con la neblina, los lobos aullaban a lo lejos, quizás confundidos de que los humanos les hubieran robado el festín. Pero lo peor aún estaba por venir, porque aquel ritual no solo selló el destino de los muertos, sino también el de los vivos. Quien prueba la carne de su enemigo, dicen los mitos, queda marcado para siempre. Y en las noches siguientes, las sombras sobre la meseta parecían más densas, más inquietantes. Los que sobrevivieron a esa noche juraban escuchar los pasos de los desmembrados, arrastrándose entre la niebla. ¿Alucinaciones? ¿Culpa? Quizás, o quizás algo más oscuro, algo que hizo de esa tribu una leyenda temida incluso por otras comunidades prehistóricas. Los días siguientes a la carnicería no trajeron calma ni orden, trajeron un rumor, un zumbido invisible que se colaba en los huesos de los vivos. La carne de Kaar y los otros ya había sido devorada, los huesos enterrados con sus herramientas en la fosa que siglos después descubrirían los arqueólogos. Pero la tribu comenzó a experimentar algo que ninguno esperaba. Miedo, el tipo de miedo que no viene de un depredador, sino de lo que hiciste cuando creíste que nadie te juzgaría. Las noches eran las peores. El viento aullaba sobre la meseta y los sobrevivientes juraban escuchar pasos en la nieve, pasos arrastrados, irregulares, como si algo con extremidades rotas caminara de nuevo. ¿Superstición? Puede, pero no olvides que en la prehistoria no había psicólogos para explicar la culpa. Había fuego, sombras y el sonido de tu propio corazón acelerado. Una madre, dicen, encontró huellas pequeñas cerca de su refugio,
huellas que coincidían con el tamaño del pie de su hijo muerto en la masacre. Nadie se atrevió a mencionarlo en voz alta, porque el simple hecho de hablar de los desmembrados era invocar su furia. La paranoia creció. Los cazadores, antes unidos, comenzaron a mirarse con desconfianza. Si habían matado a Kaar por egoísta, ¿qué les impedía matarse entre ellos por cualquier sospecha? El sarcasmo de todo esto es que el ritual, que supuestamente debía unirlos, se convirtió en la semilla de su destrucción. No pasó mucho antes de que el hambre regresara. El invierno no se apiadó, y la carne de los caídos solo les dio unos días más de aliento. La nieve cubría todo y la caza escaseaba. Algunos murmuraban que era castigo de los espíritus, otros que era simple mala suerte, pero todos sentían que algo los vigilaba, y entonces ocurrió lo inevitable: un niño desapareció. Nadie sabe si se lo llevó un lobo o un hombre, pero al amanecer encontraron su pequeña huella junto a otras, humanas, pero torcidas, como si alguien sin pies completos hubiera caminado en la nieve. El pánico se apoderó de la tribu. Encendieron hogueras alrededor del campamento, rezaron a dioses que aún no tenían nombre, y algunos incluso abandonaron la meseta, prefiriendo morir de frío antes que dormir sobre esa tierra maldita. Siglos después, cuando los arqueólogos desenterraron la fosa, también hallaron restos de refugios vacíos, herramientas abandonadas, como si un éxodo apresurado hubiera ocurrido. La tribu que devoró a sus traidores desapareció sin dejar más rastro que huesos y leyendas. Y aquí está la parte irónica: lo que los destruyó no fueron los lobos, ni el hambre, sino ellos mismos. Su brutalidad, su justicia de piedra, se convirtió en la soga que los ahorcó. Dicen que en noches de niebla aún se escuchan los aullidos en la meseta, pero no todos son de lobos. Algunos suenan demasiado humanos. No pasó mucho tiempo antes de que las tribus vecinas, atraídas por el olor de la muerte, o quizás por la curiosidad más oscura de la humanidad primitiva, descubrieran la meseta y la fosa. Lo que encontraron les heló la sangre: cuerpos desmembrados cuidadosamente dispuestos, herramientas de caza ensangrentadas y restos de lo que parecía un banquete ritual. El horror que percibieron no era solo físico, sino moral. Esos hombres y mujeres habían cruzado líneas que ellos mismos creían inviolables. Algunos regresaron corriendo, otros permanecieron a observar, incapaces de apartar la vista de la grotesca coreografía de huesos y piedras afiladas. La noticia se propagó como un viento gélido por la región. La tribu de la meseta no solo había matado a su traidor, sino que había transformado la justicia en espectáculo y el hambre en un ritual sangriento. Los cuentos que se contaban al calor de otras fogatas comenzaron a ser más que advertencias. Se convirtieron en leyenda: si alguna vez traicionas, si alguna vez robas, la meseta te enseñará la lección que ni los dioses se atreven a dar. Y claro, había un sarcasmo cruel en ello. La tribu había buscado seguridad y unidad, y todo lo que consiguió fue miedo, incluso en aquellos que nunca pisaron ese lugar. Algunos exploradores de otras tribus intentaron replicar los rituales, con resultados menos elegantes y mucho más desordenados. La violencia, la sangre y el miedo empezaron a ser un idioma común en la región. Con cada año que pasaba, los sobrevivientes de la meseta se volvieron sombras de lo que habían sido: más cautelosos, más silenciosos, casi espectros. Cada casa era un recordatorio de la masacre, cada fogata un espejo de la locura que ellos mismos habían desatado. Y mientras los arqueólogos modernos se maravillan de la precisión con la que las marcas de sílex indican la intención, uno no puede evitar preguntarse: ¿eran simples herramientas de supervivencia o instrumentos de un sadismo calculado? La respuesta es probablemente ambas. Y ahí está la ironía final: lo que comenzó como un castigo por un robo se transformó en una lección de horror que marcó a toda una región, mucho más efectiva que cualquier amenaza de guerra. Los ecos de esa fosa, de ese ritual, llegaron hasta nosotros, incrustados en los huesos, en las herramientas y en la memoria genética del miedo humano. La meseta se volvió leyenda y advertencia,
y el espectro de Kaar y los demás desmembrados quedó flotando sobre ella, como un recordatorio de que la crueldad humana siempre encuentra formas de perpetuarse. Los sobrevivientes de la masacre no solo cargaron con la culpa, sino con un trauma que definió cada uno de sus pasos. Cada fogata, cada casa, cada intercambio de palabras se convirtió en un recordatorio silencioso de lo ocurrido. La tribu ya no era un grupo unido por la cooperación, sino un conjunto de individuos vigilantes, mirando siempre por encima del hombro, preguntándose quién sería el próximo en cruzar una línea invisible pero letal. Los ancianos, que una vez habían dictado justicia con la autoridad de la experiencia, ahora caminaban encorvados, murmurando advertencias que nadie quería escuchar, porque todos habían aprendido que la violencia engendra violencia. La paranoia se volvió rutina, las noches se llenaron de susurros y sombras que se movían entre las pieles y las piedras. Cada gesto de codicia o egoísmo, por mínimo que fuera, provocaba miradas calculadoras y cuchillos ajustados con nerviosa anticipación. Los niños, crecidos entre la sangre y la advertencia, desarrollaban un entendimiento del mundo tan crudo como literal. Traicionar significa morir, y la muerte puede ser lenta, dolorosa y pública. Lo que era ley, antes de la masacre, se convirtió en terror. Lo más irónico, desde nuestra perspectiva moderna, es que ese terror no eliminó la codicia ni el egoísmo, solo los hizo más cautelosos, más astutos, más capaces de manipular y sobrevivir en silencio. La tribu se transformó en un organismo silencioso, calculador, donde cada acción, cada decisión, estaba impregnada de la memoria de Kaar y de los otros. Se reforzaron jerarquías estrictas, rituales de vigilancia mutua y sistemas de justicia preventiva. Si alguien sospechaba que otro podía robar o traicionar, actuaba antes de que el crimen se cometiera. Pero no fue suficiente. La memoria de la masacre y el ritual de canibalismo dejaron marcas más profundas que la simple desconfianza. La cultura de la tribu cambió para siempre. Las historias que contaban los ancianos ya no eran mitos heroicos, sino advertencias crudas, narradas con la gravedad de quien ha visto la muerte con sus propios ojos. Incluso la relación con otras tribus se volvió tensa. La noticia del ritual macabro llegó más allá de la meseta y provocó temor, aislamiento y respeto mezclado con horror. La tribu se volvió un enclave de sombras, una comunidad viva, pero marcada por un pasado que los definía tanto como la caza, la supervivencia y la habilidad de manejar el frío y el hambre. Y mientras los arqueólogos siglos después desenterraban los huesos de la fosa, era imposible no percibir esa memoria, no solo la de los cuerpos, sino la de un comportamiento que sobrevivió mucho más allá de los que lo cometieron. La violencia prehistórica, en su forma más cruda y directa, dejó una huella indeleble, y la lección estaba clara: la humanidad puede ser tan creativa en la construcción de sociedades como en la destrucción de sus miembros. Siglos después, los arqueólogos llegaron a la meseta y se encontraron con lo que parecía un paisaje de pesadilla congelado en el tiempo. La fosa estaba allí, intacta en su macabra disposición, con restos que hablaban más claro que cualquier palabra escrita. Los huesos astillados, cuidadosamente dispuestos, mostraban cortes precisos de sílex. No eran accidentes de caza ni ataques de animales salvajes, sino violencia deliberada, meticulosa y despiadada. Cada fragmento contaba la historia de la masacre: cráneos abollados, vértebras rotas, extremidades separadas del torso, marcas de descarnamiento que indicaban que la carne había sido retirada con intención y no por necesidad inmediata de supervivencia. Las herramientas de caza dispersas junto a los cuerpos no eran simples objetos olvidados, eran símbolos de castigo, una señal de que cada cuchilla, cada lanza, cada piedra afilada había sido utilizada para impartir justicia, según las reglas de un mundo donde la moral se medía en supervivencia y miedo. Los restos humanos hablaban de ritual, de orden y de terror cuidadosamente calculado. Lo más impactante era que no todos los cuerpos pertenecían a un traidor. Algunos eran ancianos, mujeres y adolescentes, víctimas de la furia colectiva y la venganza descontrolada. La interpretación era clara: cuando la violencia se desata, no distingue culpables de inocentes.
Y aquí está el toque irónico que la historia no olvida. Los que pensaron que matar a Kaar traería orden y cohesión, terminaron dejando un mensaje mucho más potente y duradero: la brutalidad humana como advertencia universal. Los investigadores encontraron además restos de huesos cocidos, fragmentos de tuétano extraído, lo que confirmaba que la masacre se transformó en un ritual de consumo, un acto de unión y terror al mismo tiempo. Cada descubrimiento arqueológico era un espejo que reflejaba la mente de los supervivientes, un cálculo frío, meticuloso, donde la crueldad se convertía en herramienta de control social. El olor que alguna vez impregnó la meseta, la visión de los cuerpos desmembrados y las herramientas ensangrentadas, había dejado huella hasta en la tierra misma. La fosa no solo preservó restos, preservó la esencia de la psicología de la tribu: miedo, venganza, ritual, supervivencia y un entendimiento brutal de la justicia prehistórica. Los hallazgos confirmaban lo que los relatos y las leyendas sugerían. En esa meseta, la línea entre orden y caos, justicia y sadismo, era tan fina como la hoja de sílex que abrió cráneos y marcó destinos. Y mientras los arqueólogos trabajaban, uno no podía evitar sentir que aquellos huesos aún susurraban, como si la historia de la masacre no hubiera terminado, como si el viento que recorría la meseta todavía llevara consigo los ecos de los gritos y el crujido de la carne partida. Los arqueólogos no solo hallaron huesos y herramientas, descubrieron lo que podría llamarse un lenguaje de miedo codificado en la disposición de los restos. Los cuerpos no estaban tirados al azar. Algunos yacían boca arriba, otros boca abajo, ciertos miembros separados cuidadosamente, y las herramientas de caza estratégicamente colocadas como marcas de poder y advertencia. Cada gesto, cada colocación, indicaba que los supervivientes de la masacre habían querido enviar un mensaje más allá de su propia tribu. Aquí, la traición se paga con el cuerpo, y el cuerpo es un símbolo, pero lo fascinante y, al mismo tiempo, escalofriante, es la psicología que se escondía detrás de esto. La manipulación del miedo no era primitiva, era sofisticada. El uso de herramientas para marcar, la disposición de los restos para impresionar a los observadores, la selección de víctimas para reforzar jerarquías, todo hablaba de un entendimiento innato del control social mediante el terror. Los antropólogos llaman a esto violencia ritualizada, pero nosotros podemos llamarlo lo que realmente era: teatro de poder prehistórico. La tribu entendía que el miedo era tan eficaz como el filo de la lanza. Los jóvenes aprendían que cualquier acto de egoísmo podía conducir al horror absoluto, y los ancianos reforzaban su autoridad mediante la memoria constante de la masacre. Lo más macabro es que esta sofisticación prehistórica no se limitaba a la tribu original. Las tribus vecinas, al enterarse de la fosa y sus rituales, comenzaron a modificar sus propios códigos de conducta. La violencia prehistórica se convirtió en política, en lección y en cultura. Incluso los rituales de consumo, el canibalismo parcial, servían para consolidar la unidad interna y recordar que la supervivencia dependía del cumplimiento estricto de las reglas impuestas por la historia reciente. La ironía es brutal. Mientras hoy nos horrorizamos de sus actos, ellos lograron lo que ninguna estructura moderna de control podría conseguir sin leyes y cárceles: respeto, miedo y cohesión, todo al mismo tiempo. Y en la meseta, siglos después, la disposición exacta de huesos y herramientas todavía susurraba la misma lección: la crueldad, si se aplica con cálculo, puede ser inmortal. La prehistoria tan lejana y a la vez tan íntima nos recuerda que la violencia no es solo un accidente de la supervivencia. Puede ser un arte, un idioma, una forma de garantizar que la historia no olvide tus nombres ni tus errores. La fosa de la meseta no solo fue un registro de brutalidad, fue un catalizador que dejó huella más allá de sus propias fronteras. Las tribus vecinas, al conocer la historia de Kaar y los demás, comenzaron a vivir bajo una sombra constante. Cada traición, cada egoísmo, podía tener consecuencias que trascendieran generaciones. Los ancianos contaban la historia alrededor del fuego, no solo como advertencia, sino como advertencia reforzada. Los muertos observan, y sus huesos marcan el destino de los vivos.
La violencia prehistórica adquirió, entonces, un carácter casi pedagógico. La fosa se convirtió en un aula donde la lección principal era clara: el miedo es un maestro más eficaz que la misericordia. Incluso los rituales de consumo, que hoy nos horrorizan, tenían un propósito psicológico: consolidar jerarquías, reforzar alianzas y demostrar que la tribu controlaba no solo la vida, sino también la memoria de los muertos. La ironía es cruel. Lo que nació como un castigo local se transformó en un mito regional, y la meseta pasó a ser conocida como un lugar donde el poder y la crueldad se ejercían con precisión quirúrgica. Algunos supervivientes murmuraban que los espíritus de los desmembrados regresaban para castigar a los descuidados. Otros simplemente dormían con un ojo abierto, como si esperar lo inevitable fuera la única manera de sobrevivir. Esta paranoia colectiva moldeó generaciones enteras. La prudencia, la obediencia y la brutalidad aprendida se entrelazaron con la vida cotidiana. Cada caza, cada reparto de alimentos, cada decisión estratégica estaba teñida por la memoria de Kaar y de su ejecución. Y aquí es donde el sarcasmo se vuelve inevitable. Mientras hoy juzgamos sus actos como salvajes, ellos habían inventado un sistema de control social más efectivo que muchas leyes modernas. El terror no necesitaba escribir códigos, escribía su mensaje directamente en la carne, en los huesos, en las historias contadas a la luz del fuego. La meseta se volvió leyenda, y la fosa, un monumento silencioso de la capacidad humana para el horror calculado. La prehistoria tan lejana y a la vez tan presente nos muestra que la violencia organizada no es un invento de civilizaciones complejas. Nació con nosotros con la misma precisión y eficacia que una lanza arrojada a la distancia perfecta. Finalmente, llegamos al punto donde la historia deja de ser solo una reconstrucción arqueológica y se convierte en un espejo oscuro de la humanidad. La fosa de la meseta, con sus cuerpos desmembrados, sus herramientas de caza y los restos de rituales caníbales, no fue solo un episodio aislado, fue un manifiesto prehistórico de cómo el miedo, la codicia y la venganza pueden organizar sociedades enteras. Cada hueso nos habla de decisiones tomadas bajo presión, de violencia deliberada, de castigos calculados que buscaban más que justicia, buscaban control absoluto. La tribu que sobrevivió quedó marcada no solo en la carne y en la memoria, sino en la conducta de generaciones posteriores. La paranoia, la obediencia y la sofisticación del terror se convirtieron en parte de su ADN cultural. Y aquí está la cruel ironía: en su intento por preservar la unidad y garantizar la cooperación, terminaron dejando un legado de horror que resonó mucho más allá de la meseta. Lo que comenzó como un castigo contra un traidor, se transformó en un ritual de violencia y un experimento social involuntario que enseñó a todos los que lo presenciaron, y a nosotros siglos después, que la crueldad humana es eficiente, memorable y sobre todo contagiosa. La arqueología moderna nos permite contemplar los restos y maravillarnos de la precisión de su barbarie, pero también nos obliga a reconocer que esa violencia no era irracional, estaba pensada, organizada, y tenía consecuencias inmediatas y duraderas. Los ecos de esa fosa aún nos hablan. Cada corte, cada dispersión de huesos, cada herramienta ensangrentada nos recuerda que el poder, el miedo y la supervivencia siempre han sido inseparables, desde que caminamos bajo pieles de animales hasta que erigimos ciudades de piedra. Y mientras hoy nos horrorizamos de la brutalidad prehistórica, no podemos olvidar que somos descendientes de esos mismos cálculos, de esos mismos temores, de esa misma capacidad de horror. La fosa de la meseta no es solo un sitio arqueológico, es un espejo en el que podemos ver, con claridad dolorosa, la esencia más cruda y auténtica de nuestra especie. Quien quiera mirar, verá la verdad. Quien no, puede seguir creyendo que la civilización nos ha hecho mejores. Pero la historia no miente. La crueldad, cuando se aplica con intención, es inmortal.